Que empecemos orando, ¿verdad? Padre, te doy gracias por este tiempo que permites que nos reunamos en tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque yo estoy convencido, Señor, que estas palabras provienen de tu corazón. Y yo te pido, Señor, que mis hermanos la reciban, Señor, de acuerdo con tu voluntad, para que sus vidas sean transformadas, Señor, para que sean afirmados y confirmados, Señor, y para que sean edificados en tus caminos y en tus propósitos, Padre. Yo los bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues no sé si ahí ya logran ver mi pantalla ustedes. Sí, va. Lo que les quería contar es que normalmente siempre nos preguntamos cuál es o yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos yo sí me he hecho la pregunta, ¿cuál será la forma más efectiva de orar, ¿verdad? Y lo cierto es que no hay una receta, ¿verdad? O sea, no hay una receta. Dios a cada uno de nosotros nos hizo diferentes, ¿verdad? E incluso el trato que tengo, por ejemplo, yo con el Señor es muy diferente al trato que puede tener Dios con el hermano Pablo o Dios con Yemima y así, ¿verdad? Porque cada uno, pues, fue creado de una forma especial, ¿verdad? Y muy diferente a los demás. Eh, Sin embargo, sí existe, digamos, como un bosquejo de lo que nosotros deberíamos de hacer para tener una oración de acuerdo o sea, que realmente le lleguemos al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que andamos buscando, o sea, yo quiero estar cerca del Señor, ¿verdad? No quiero, digamos, todos los que tenemos hijos sabemos, ¿verdad? Que incluso sabemos cuando uno de los patojos se acerca, hasta podemos ver las intenciones, ¿verdad? Yo no sé si les pasa a ustedes que son papás, ¿verdad? Pero ya saben, este es lo que quiere, tal cosa, ¿va? Y ahí es que empieza con la casaca de que esto, que el otro, pero ya sabemos qué es lo que quiere, ¿va? Eh, y digamos, en ese sentido, eh, el Señor, pues lo que se busca a través de la oración es que nosotros tengamos una relación íntima o que podamos desarrollar ese tipo de relación con el Señor, ¿verdad? Y la forma de acercarse, como les digo, pues es diferente, ¿verdad? Es diferente. Algunos lo va a hacer de una forma, otro lo va a hacer de otra forma. Ahora bien, en la palabra de Dios sí existe, digamos, un modelo respecto a la oración, que fue lo que el Señor Jesús nos dejó, ¿verdad? Que es el Padre Nuestro. Y esta palabra que les quiero compartir tiene como base eso. Entonces, pues vamos a empezar, ¿verdad? Estas serían las citas bíblicas por si quieren ubicarlas ahí. Y les voy a dar un tiempecito para que las anoten. Y si no, pues las vamos a ir viendo eh, poco a poco. Cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer un trámite, por decir algo, van a renovar su licencia, o van a renovar su pasaporte, o van a hacer alguna cosa, ¿va? ¿Qué es lo que les piden? Un requisito, ¿va? Y esos requisitos son como que las cosas que tienen que hacer de primero para después completar el proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el requisito favorito de acá de Guatemala? El boleto de ornato, ¿verdad? Entonces vamos a renovar el pasaporte, pero tenemos que llevar boleto de ornato, ¿verdad? Vamos a hacer un trámite en el RENAP, tiene que llevar boleto de ornato. Si no lleva boleto de ornato, le dicen, ahí regresa cuando lo tenga, ¿va? Así usted haya perdido medio día ahí haciendo cola, ¿va? De nada le sirve. Y digamos,
en el tema de la oración y en el Padre Nuestro, ahí aparece que el requisito para que nosotros nos acerquemos al Señor es perdonar, ¿va? Y el perdón al final se vuelve una expresión de amor al prójimo, ¿va? Entonces, vamos a hablar del requisito, ¿va? Este es el requisito para acercarnos a Dios con una oración limpia, digamos. El requisito es amar a nuestro hermano. ¿Y cómo podemos amar a nuestro hermano? No les digo, pues según yo sí estaba separado ahí los versículos, pero bueno, ahí vamos a ir leyendo. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para amar a nuestro hermano es perdonarlo, ¿verdad? En Marcos 11:25 el Señor Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y fíjense que es un poco curioso porque está en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y en el Padre Nuestro dice eso, pero ¿por qué está ahí? Porque normalmente nosotros, cuando nos acercamos al Señor, pues nosotros reconocemos que no necesariamente hemos actuado bien, ¿verdad? Pero es algo así como, bueno, mira, ¿querés que te perdone? Sí, pero entonces vos también tenés que aprender a perdonar. Es un requisito. En Mateo 5, del versículo 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si nosotros llevamos una ofrenda al altar, ¿para qué es? Para buscar agradar a Dios. Pero Dios no la va a recibir si nosotros tenemos algo pendiente en contra de alguien, ¿verdad? Primero tendríamos que ir a reconciliarnos. Después de hacer 3 horas de cola, ¿verdad? En el RENAP, cuando usted llega a la ventanilla y dice, mire, vengo a renovar mi DPI, ¿trajo su boleto ornato? No. Ah, entonces vaya a comprarlo. Y ahí regresa después, ¿va? Bueno, el siguiente aspecto respecto a amar al hermano es interceder por él. En Job 42:10 lo podemos ver claramente, ¿verdad? La palabra dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y si ustedes leen todo el pasaje de Job, esos amigos no eran tan cuates, ¿va? ¿A que no? Va. Sin embargo, era una condición, ¿verdad? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Miren qué interesante es ahora, orad unos por otros para que seáis sanados. Sanar, ¿qué implica sanar? Que nosotros podamos, digamos, a nivel emocional, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que, supónganse que yo vine y dije alguna cosa en contra de alguien, ¿verdad? Esa persona va a estar herida, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque se va a sentir como que, qué hermanitos los que tengo, ¿ah? Una cosa así. Pero para que él pueda ser sanado, tendríamos que orar unos por otros, ¿va? Siguiente aspecto, bendecirlo. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos es ser buenos, ¿va? Misericordiosos está afirmando eso, porque ¿qué es la misericordia? Ya lo habíamos hablado ahora. La misericordia no es justicia, porque justicia sería lo que me hicieron o como me trataste, así te trato. La misericordia no es eso, ¿verdad? La misericordia es
te voy a hacer bien aunque no me hayas hecho bien, ¿verdad? Es poder pasar por alto la ofensa. Y eso es lo que nos habla la palabra ahí, ¿verdad? En ese versículo. Y en Mateo 5:44 el Señor Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿verdad? Y les quise poner ese versículo porque en realidad ahí habla de un extremo, ¿verdad? Habla de un extremo de alguien que es contrario totalmente a nosotros. Es un enemigo, ¿no? Normalmente pensaríamos, ah, puchis, ¿y yo por qué tengo que bendecir a este que me está diciendo todo eso, va? Y el último aspecto, puede ser que existan más aspectos, ¿verdad? Pero digamos, 4 creo yo que es suficiente para esta plática, ¿va? Hay que servir, hay que servirlos, ¿va? Mateo 23:11, el Señor Jesús se pone de ejemplo, ¿va? El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Yo no sé si se recuerdan ustedes del pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? Ese personaje, digamos, el que hacía de papá tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor, ¿se acuerdan? Y aquí, ¿qué es lo que está hablando? El mayor. El mayor debe servir al menor, ¿verdad? Lucas 22:27. De nuevo el Señor Jesús poniéndose de ejemplo. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que sí sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Imagínense la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿va? Como hermanos mayores, porque tenemos, digamos, una revelación y una cercanía mayor con Dios, ¿verdad? Y todos tenemos hermanos menores, ¿verdad? Personas que no conocen tanto al Señor, que de alguna forma pues se han extraviado, o tal vez como no han sido alcanzados, ¿verdad? Aunque eso de alcanzados ya van a ver que no es tan así, ¿verdad? Bueno, en la siguiente parte, entonces ya podríamos, después de que cumplimos el requisito de amar a nuestro hermano, para tener una oración más efectiva con el Padre, ¿verdad? Lo siguiente es que debemos amar al Padre. ¿Y cómo podemos amar al Padre? Primero, reconocerlo, reconocer a nuestro Padre, ¿verdad? Y exaltarlo, les puse yo ahí entre paréntesis, ¿verdad? Primera de Samuel 12:22 dice, pues Jehová no desampara a su pueblo, no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y eso nos está hablando a cada uno de nosotros. Y lo que dice el Señor es, no te voy a desamparar. Yo quise hacerte mi pueblo. A cada uno de nosotros eso nos está hablando ahí. Y miren esto de Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y aquí es donde les quiero hablar de este tema. Miren, pues normalmente nosotros decimos, cuando el Señor me alcanzó, ¿verdad? O cuando nací de nuevo. Y yo tenía un pastor, bueno, el primer pastor mío decía, no, fíjense ustedes, lo que pasa es que cuando el Señor le pone el ojo a una persona, no la deja en paz. Pero esto no nos habla de eso. ¿Saben de qué nos habla? Que Dios, cuando nosotros no existíamos, Él vino y dijo, voy a crear por ejemplo, al pastor Josué, ¿verdad? Y lo voy a hacer así y así y así, ¿verdad? Con estas cosas buenas y con estas cosas no tan buenas. Y él me va a servir y yo lo voy a llamar
y lo voy a predestinar para salvación. Fíjense. O sea, eso fue algo del corazón de Dios. Él nos creó, ¿verdad? No es que fue que nos encontró en el camino, no, Él nos creó porque nos conoció, o sea, a los que conoció, los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de sus hijos. Y en el versículo siguiente, en el 30, dice, y a los que predestinó los justificó y no sé qué, y al final dice, y los glorificó. Y yo me puse a pensar cuando el Señor me mostró de nuevo ese pasaje, dije yo, de verdad que qué llorones somos, de verdad, porque prácticamente el Señor nos dio ya todo, ¿verdad? Hay un pasaje también que no recuerdo exactamente en dónde está, pero que dice, y habrá calzada y camino. Y bueno, ese pasaje siempre me da un poco de risa, ¿va? Pero es risa así como de preocupación, porque dice, por muy torpe que sea el que camine por ahí, no se extraviará, ¿verdad? Quiere decir de que a veces nosotros tal vez caemos en situaciones de problemas, pero ¿saben por qué? Porque realmente no reconocemos quién es nuestro Padre, quién es el que nos llamó. Ese es un tema de identidad, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Lo segundo que podemos hacer para amar a nuestro Padre es alinearnos a su voluntad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que esto, más allá de lo que quiere decir, es que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la buena y agradable voluntad de Dios? ¿Verdad? A veces nosotros estamos pensando de que la voluntad de Dios es hacernos sufrir, ¿verdad? O de que, yo, bueno, no sé, pero aquí está hablando de que el proceso en realidad tiene que empezar en transformar nuestro entendimiento, la forma como vemos las cosas y cómo entendemos las cosas. Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Alguien puede ver las situaciones difíciles de esa forma, ¿va? Como un castigo. Y alguien puede ver las situaciones difíciles como la oportunidad que le está dando el Señor para ser purificado, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos cosas quiere escoger usted? ¿Será que quiere escoger pensar de que Dios lo está castigando, que Dios es, ay, es que no se conforma con nada de lo que yo hago, ¿verdad? ¿O será que usted dice, no, en realidad Dios me está poniendo esta circunstancia para que yo aprenda a tener fe en Él, a tener confianza en Él, a caminar de acuerdo con su voluntad, a demostrar todo lo que Dios ha depositado en mí? Es una forma muy diferente de entender la misma situación, ¿verdad? Y a eso se refiere este pasaje. Transformar nuestro entendimiento, la forma como entendemos las circunstancias. Yo lo que les puedo decir es que si yo agarro el Romanos 12:2 y lo junto con 8:29, estamos hablando de que para nosotros, no existe una casualidad y no es un tema de suerte. Para nosotros lo que existe ya es un camino que Dios nos hizo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser edificados, para que podamos ser llevados a la estatura del varón perfecto.
Y la realidad es que mientras nosotros vayamos tomados de la mano del Señor, tenemos garantizado que vamos a llegar a ese final que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Y no importa realmente las dificultades que nosotros podamos percibir que tenemos. Ah, es que yo soy muy así, ¿verdad? O yo soy muy no sé cómo, o yo soy muy bravo, o lo que sea, no importa. Pero si vamos tomados del Señor, vamos a llegar a puerto seguro. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y si se dan cuenta aquí, esto nos amarra de nuevo con el amor al prójimo, ¿verdad? Porque cuando nos habla de siervos de Cristo, el Señor Jesús se hizo nuestro siervo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llegar al conocimiento de la palabra, para que nosotros pudiéramos ser rescatados, ¿no? Nosotros somos como un Cristo chiquito, eso es lo que dicen, ¿no? ¿Y cuál debería ser, digamos, eh, la, la característica que nos identifica y que a las personas les hace decir, ah, mira, ese sí es cristiano? ¿Saben cuál es? El amor, ¿verdad? Segunda parte, agradécele. Esa es la otra forma de amar al Padre. Agradecerle al Padre. ¿Por qué? Porque ya te dio todo lo que necesitas. Y aquí hay dos pasajes. Yo no sé cómo los van a recibir ustedes, pero cuando yo los leí, a la luz de esto, de verdad que sí es impactante. Miren, Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Cuando usted no ha pedido algo y alguien le lleva lo que usted necesita, ¿qué es lo que dice? Imagínese que le lleva ahí su Big Mac. Vos se te olvidaron las papas, lo va a decir. No, ¿ah? Mira, por lo menos hubieras traído un milkshake o un pastelito. Pues fíjense que Dios le llevó el pastelito, el milkshake, el Big Mac y todo lo que necesitaban. ¿Y entonces qué dicen cuando pasa eso? Gracias, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Tal vez lo que ocurre, y les voy a decir por qué razón es que no lo logramos entender. Porque no hemos sido transformados por la renovación de nuestro entendimiento, porque en nuestra mente nosotros creemos que Dios nos está limitando y que no nos está dando lo que necesitamos y que aún falta que Él nos dé algo más. Pero yo lo que les puedo decir es que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. ¿No somos capaces de verlo? Sí, eso es lo que ocurre. No somos capaces de ver lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Mateo 10:29 al 31. Dice el Señor Jesús, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entre líneas ahí lo que nos está diciendo, cada uno de nosotros es valioso para el Señor. ¿Ustedes creen que Dios los va a dejar tirados en el camino? ¿Ustedes creen que porque tienen una situación difícil ahorita es porque Dios se olvidó de ustedes? Valemos mucho para el Señor. Y lo último que podemos hacer para amar al Padre es entregarle nuestro corazón, ¿verdad? Esto se lee así fácil, ¿verdad? Pero miren, pues
Voy a empezar por Mateo 6:21. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Saben qué significa eso? Yo quiero que me digan, o no que me digan, piénselo usted, con honestidad, ¿verdad? ¿Qué es lo más valioso para usted? ¿Qué es lo más valioso para usted? Sus hijos, su casa, su trabajo, su familia, ¿verdad? ¿Qué es más valioso para usted? Su carro, su pareja, sus padres, sus abuelos. Pero lo que está diciendo ahí el Señor es que Él no tiene necesidad de competir con nadie más, porque Él lo que quiere es precisamente eso, que nuestro tesoro sea Él. Porque si eso ocurre, entonces ahí va a estar nuestro corazón. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esos dos versículos están así juntos, porque quiere decir lo mismo. Al final de cuentas, si nosotros de verdad hacemos que el Señor sea nuestro tesoro, lo más importante, pero fíjense que para muchas personas, ¿qué es lo que dicen? O sea, tal vez de palabra decimos, ah, no, el Señor es importante, pero no es cierto. En la práctica eso no ocurre. Bueno, yo quiero dejarles con esta palabra, no en son de, digamos, de crítica o señalamiento, pero fíjense que la realidad es que nosotros necesitamos modificar en mucho la forma como nos acercamos al Señor. Y yo lo que les puedo decir es que esta no es una receta de oración o de acercarse al Señor o la forma correcta de acercarse al Señor. Lo único que yo traté de hacer es esbozarle algunas características, ¿verdad?, importantes, porque al final de cuentas la oración es como el presente que nosotros le llevamos al Señor, ¿verdad? Pero sí requiere esfuerzo, ¿verdad? Porque hay mucho que tenemos que hacer y mucho que tenemos que cambiar. El pastor Josué el domingo hablaba, ¿verdad?, de que cuando nosotros tenemos esa cercanía con Dios, tiene que cambiar algo en nosotros, ¿verdad? Y esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que tiene que cambiar en nosotros? Nosotros nos volvemos un reflejo del amor de Dios, ¿verdad? Para todos los demás, para todas las demás personas que están junto con nosotros. No puede pasar de que alguien esté cerca y no sea afectado. Tiene que afectarse de alguna forma, ¿verdad? Sobre todo en el tema de misericordia, porque sí, es cierto, Dios eh, es fuego consumidor, es bravo, no sé si está bien la palabra, ¿verdad? Es celoso, ¿sí? Pero también es misericordioso, mucho más que eso, mucho más eh, que las otras características que mencionamos. Si no, imagínense, el pueblo de Israel tal vez ya ni existiría con tantas veces que falló. Y nosotros mismos, ¿va? Con tantas veces que fallamos. Pero lo que ocurre es que como el Señor nos creó y somos valiosos para Él, por eso es que nos lleva, pues que nos está alcanzando, por eso que nos está buscando, por eso está buscando que nos acerquemos, ¿va? Buscando que lo conozcamos realmente, ¿verdad? Dios les bendiga. Y pues de verdad que
Qué bueno que este tiempo o por lo menos este mes lo estamos terminando así. Yo lo que les quiero, digamos, en síntesis decir es que el primer mandato de amar a Dios y amar al prójimo, básicamente en la palabra de Dios eso es lo que vamos a encontrar. Y el Señor Jesús así lo dijo, ¿verdad? Todos los profetas y la ley se resumen en esto, esas dos cosas, ¿verdad? Lógicamente, pues sí tiene sus complicaciones, ¿verdad? Pero es algo a lo que estamos llamados a lo que estamos llamados realmente. Es nuestra prioridad. Dios les bendiga.